Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Empresar. Estoy muy contenta porque pues ya estamos así, ya se siente el friecito de ya de las épocas decembrinas, ya estamos muy próximos a la Navidad increíble que ya se va a terminar este gran año que fue el 2023. Y bueno, creo que es tiempo de pues empezarnos a preparar para lo que viene en el siguiente año, porque siempre que vienen esas épocas de reflexión, pues es como para tomarnos un espacio y poder ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar, qué cosas distintas queremos lograr el siguiente año. Y me da mucho gusto que estés aquí. Recuerda que Empresar es un espacio en donde nos encontramos los emprendedores, los empresarios, los consultores, los mentores, los instructores, o sea, todas las personas que queremos hacer cosas distintas, que queremos encontrar un lugar en donde podamos compartir con más personas que vibran en nuestra misma frecuencia, en nuestra misma sintonía. Y la verdad es que me da mucho gusto que te esté dando este espacio para que me permitas acompañarte, ya sea en tus actividades, en el camino, en donde estés, pero que vayamos juntos aprendiendo algunas cosas. Y hoy justamente porque este es un espacio también para ti, he decidido que se llame Al Pan Pan y Al Vino Vino, que es un tema que me encanta porque hablamos de los distintos servicios profesionales que las personas que nos encanta compartir con otros lo que sabemos, las experiencias y aportar en la vida de los demás hacemos, pero que a veces en el mundo nos confundimos entre. Seguramente te ha pasado que has escuchado de los mentores, de los consultores, de los coaches, de los capacitadores, y a veces hasta a uno le cuesta trabajo así, ¿y quién soy? ¿No? ¿Y qué papel juego en la vida de un emprendedor, en la vida de una persona, en la vida de un empresario? Y justo hoy vamos a hablar de eso, porque a veces una misma persona tiene diferentes cachuchas, y eso está bien. Lo importante es saber en qué momento tienes que cachuchar para no querer actuar de una manera cuando en realidad tienes la cachucha de otro. Entonces, por eso es que se llama al pan pan y al vino vino, para llamarle a cada cosa como se tiene que llamar, o sea, a cada una de estas profesiones como se tiene que llamar. Y es que también en las profesiones, en los servicios profesionales, hemos ido evolucionando, ¿no? Entonces, en el episodio pasado yo te compartía de este mentor que tuve cuando participé en el programa de emprendedores, que jugó un papel súper importante en mi vida, pero que hace 30 años hablábamos más de asesores. Incluso él en el programa de emprendedores era un asesor, y hoy yo te lo presenté a ti como un mentor, porque hace 30 años no existía o no estábamos familiarizados con esta palabra. Ya existía el término, pero como que no sabíamos de qué se trataba, y por eso quiero que quede muy claro quiénes somos, qué hacemos, para que cuando tú, que eres emprendedor, empresario, o incluso que te dedicas a los servicios profesionales y necesitas el apoyo de alguien que te ayude a resolver ciertas situaciones que vas enfrentando en tu quehacer cotidiano, sepas a quién recurrir. Y creo que hasta en los médicos nos ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquita, teníamos un médico general que nos resolvía todo, ¿no? Veía a mis abuelitos, veía a mi mamá, me veía a mí, veía a mi hermano, o sea, era el médico general de todos. Y también han evolucionado las especialidades en los médicos, ¿no? Ahora tenemos para cada cosa un médico especialista, y a veces hasta nos cuesta trabajo decir a quién acudo, ¿no? ¿Quién me resolverá este tema? Porque hay ahora tantas especialidades que es difícil saber a qué se dedica cada quien. Entonces, lo mismo pasa con varias profesiones. Entonces, vamos a hablar precisamente de eso. Y quiero iniciar con el tema del capacitador, que antes le llamábamos instructor, también se conoce como capacitador, y ya en los últimos años, facilitador, ¿no? Porque también la educación, la capacitación, todo esto ha cambiado, y antes hablábamos más en el sentido de que el que estaba frente a un grupo creíamos que tenía que saber todo, y entonces la capacitación estaba basada en la enseñanza, o sea, en que alguien que sabe un tema nos lo va a enseñar, ¿no? Y normalmente se enseñaba a todos parejos. Incluso piensa cuando íbamos a la escuela,
nos daban la misma clase de la misma forma a todos, e incluso en muchos salones de capacitación, muchos salones, muchas aulas de clase, tenían una tarima donde el maestro, el profe, que le dicen todavía en algunos lugares, estaba arriba de la tarima, y hoy está ahora sí que a ras del piso junto con el grupo, y también ha evolucionado en ser facilitador, alguien que facilita el aprendizaje. Y ese de verdad es un gran cambio porque en primera no está obligado a saber todo, es especialista en un tema, sabe del tema que nos va a compartir, pero no sabe de todos los temas. Y la otra es alguien que tiene que observar la forma en que todos aprendemos, porque hay personas que aprenden escuchando, otros que aprenden observando, viendo, otros que aprenden haciendo, y entonces tendrá que hacer una mezcla de todas esas técnicas para que pueda lograr que ese grupo, pues el grupo de participantes realmente aprenda. Y hay países donde todavía se habla del profe y el alumno, ¿no? Del docente y el alumno, y tenemos que diferenciar cuando hablamos de la escuela en donde hay docentes, donde hay alumnos, donde hay estudiantes, a la capacitación en donde este facilitador va a tratar con participantes que incluso a veces tienen más experiencia en ciertos temas que él, pero que para ese tema en la que se reúnen, él tiene ciertas habilidades que les va a permitir mejorar en lo que hacen. ¿Cuándo se decide tomar un curso, un taller, un seminario, o sea, una capacitación? Cuando varias personas tienen la misma necesidad de información. Entonces es cuando te inscribes a un curso para adquirir conocimientos o para desarrollar habilidades, y la persona que está a cargo de este grupo es el facilitador. Entonces, esa es muy claro porque tiene que tener habilidades de comunicación, de manejo de grupos, saber hablar en público, saber organizar una clase. E incluso ha tenido tanta importancia la capacitación en los últimos años que ya hay una certificación de impartir cursos de capacitación. Y con la pandemia se tuvo que desarrollar también la habilidad de no solo hacerlo de manera presencial, sino también de hacerlo en línea, y en línea no solamente en vivo, pero a través de una herramienta, sino incluso de grabar videos, objetos de aprendizaje, para que las personas lo puedan ver en cualquier momento que tengan oportunidad. De cuánto ha evolucionado la forma en que hoy nos capacitamos. Entonces, el facilitador también ha tenido que evolucionar, y sobre todo cuando trabaja con adultos, porque por ahí te recomiendo, ya hablaremos más adelante seguramente de eso, de la andragogía, que es la ciencia que estudia cómo aprenden los adultos, porque los adultos no aprendemos de la misma manera que aprenden los niños, porque los niños van a un horario de clases, él prácticamente lo que hacen, esa es su función, pero los adultos ya protestamos, ¿no? Los adultos ya cuestionamos, los adultos ya tenemos experiencia, no tenemos tanto tiempo, entonces realmente le prestamos atención a lo que va a aportar valor a nuestra vida, a lo que sabemos que vamos a poder aplicar. Entonces el reto del facilitador cada día es mayor, y también las técnicas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, como más lúdicas, más de juego, no tanto del pizarrón y el GIS que usaban en su momento, sino que ahora la forma en que también se capacita es distinta. Entonces, el capacitador es alguien que tiene un papel muy importante, tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo de las empresas. Y muchas personas empiezan por ahí dando capacitación, y cuando les empiezan a preguntar, oye, pero yo tengo esta problemática en particular, así fue incluso mi surgir como en este medio de la consultoría de la capacitación, dando cursos, dando un diplomado, y después las personas preguntaban, pero a ver, es que yo necesito esto, yo necesito aquello, y de manera natural, pues das el brinco a la consultoría, en donde ya no solo trabajas con un grupo, con un mismo tema, donde tú lo preparas y ellos aprenden, sino que tienes que llegar a la empresa, a la organización, al grupo, al sistema donde vas a hacer la consultoría, para levantar información a lo que le llamamos un diagnóstico, para ver qué exactamente qué tienen, porque ahí es donde ya tienen necesidades específicas. Y a mí me encanta el equiparar al consultor como alguien que hace la función que hace un médico, ¿no? De que hace un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico emite un resultado, y como si diera la receta, da propuestas de mejora para que esa persona pueda, más bien esa empresa, pueda empezar a hacer cambios significativos con lo que actualmente tiene, ¿no? Le hace un plan de trabajo,
le hace un proyecto y además lo acompaña para poderlo llevar a cabo. Y ojo aquí ponle asterisquitos porque cuando solamente haces el diagnóstico y das la propuesta y te vas, te quedaste en asesoría. Pero si te quedas con el empresario, te quedas con la organización, te quedas con este grupo, acompañarnos en la implementación de las propuestas, entonces eres consultor. Ajá. Son dos cosas bien diferentes y fíjate que hace muchos años tuve la fortuna de participar en un programa que se hacía en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que se llama JICA, algunos lo conocen como JICA, pero venían un grupo de consultores japoneses que nos ayudaron a desarrollar una metodología específica para las pymes. Entonces, algo que veíamos con ellos es que nos decían es que ellos se enfocaban mucho en el diagnóstico y a partir del diagnóstico que era integral, como si fuera un médico internista, le daban a la empresa una propuesta de mejora y hasta ahí llegaba. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar, dijimos, no, pues sí, está padrísimo el diagnóstico integral, pero nosotros sí necesitamos chicotito, necesitamos que después de darle la propuesta, como nosotros no tenemos la disciplina todavía necesaria, que sí tenían ya los empresarios japoneses en ese tiempo, decir, bueno, este es mi plan de trabajo y me voy a hacer, ¿no? Nosotros sí necesitamos a alguien que se quedara con el empresario, a ayudarle a implementar para que pueda desarrollando también esas habilidades. Yo les decía, es que es como cuando vas al médico, te da la receta y tú eres el responsable de tomarte la medicina. Y muchas veces no te la tomas, porque a veces se nos olvida, es que no me gusta, no la compré, y entonces de nada sirve el muy buen diagnóstico que te hayan hecho, las muy buenas medicinas que te hayan recomendado, si tú no las hiciste, si tú no las aplicaste. Y entonces es como que en este caso te damos hasta la enfermera para que se asegure de que te vas a tomar la medicina. Entonces el consultor está contigo hasta la implementación para ayudarte precisamente a que tú desarrolles las habilidades también de implementar esas mejoras y después se va, porque también es muy importante que el consultor sepa que es de paso. O sea, está un tiempo hasta que transfiere los conocimientos, ayuda a desarrollar esas habilidades, a hacer la mejora y después se tiene que ir para que madure el nuevo sistema, lo nuevo que desarrolló y que la empresa también se pueda hacer cargo de ir reconociendo cuando tiene una mejora. Y en los últimos años, bueno, ya décadas, por ejemplo, como década y media más o menos, empezó a surgir la figura del coach, que es un personaje que empieza a trabajar en desarrollar habilidades blandas. Fíjate que ese concepto ha generado, o sea, como que se volvió un concepto de moda porque llama la atención, ¿no? Yo tengo un coach y está padre porque además sí, es muy importante que tengas a alguien que te apoye para desarrollar ciertas cosas, pero aquí quiero hacer algunos hincapiés. Uno, el coach, aunque lo tomamos pensando que es como el entrenador de fútbol americano, no es por ahí, porque entonces sería un entrenador. El coach, en el sentido estricto de la palabra, yo les digo, tiene más que ver con la marca de bolsas, ¿no? Que es un vehículo, como un carruaje, porque es alguien que te ayuda a pasar de un lugar a otro, pero sobre todo en habilidades blandas. Por eso es que el coach no está obligado a tener tu misma profesión ni a dedicarse a lo mismo que tú, porque él te ayuda a desarrollar habilidades blandas, habilidades que son las que conocemos como genéricas o transversales, que no importa en el medio en que te desarrollas, cuál sea tu profesión, las tienes que desarrollar. Y es alguien que trabaja de cerca contigo de manera individual a través de un plan de trabajo precisamente para que transites en ese camino, ¿no? Y una vez que coach empezó a tener como mucha auge, pues empezaron a desarrollar coaches de todo. Incluso hay términos que en estricto sentido no deberían de existir porque el coach, recuerda, solo trabaja habilidades blandas. Cuando ya nos metemos y un punto importante, el coach parte de preguntas poderosas en el sentido de que tú tienes respuestas. Entonces te ayuda a hacer esas preguntas para que tú encuentres las respuestas. Pero llega un momento y me ha tocado compartir y platicar con muchos coaches
que me decían, es que había un momento en el que me sentía como en la obligación de decirle, es por aquí, pero como coach no. Entonces surge la figura de un mentor. Entonces a veces te tienes que quitar de la cabeza de uno para ponerte la del otro. ¿Y qué hace un mentor? Un mentor sí es alguien que ha tenido la experiencia que tú quieres vivir. O sea, si por ejemplo, si yo soy empresaria y quiero tener a alguien que me acompañe, que me apoye para crecer más rápido, tendría que buscar a un coach, a un mentor que también haya sido empresario. Porque lo que yo quiero es tener su vida, o sea, tener sus resultados y además irme, como quien dice, por el atajo. El mentor te ayuda a cortar la curva de aprendizaje para que tú llegues en mejores condiciones y más rápido al lugar al que tú quieres llegar, que es aquel día en el que él ya está o ya pasó por ahí. Un mentor, incluso, yo les digo, es a demanda. Tú escoges a tu mentor. O sea, no es de que, hola, soy mentor y estoy de promoción. No, tú escoges a tu mentor porque es alguien que vive lo que tú quieres vivir, tiene la experiencia que tú quieres tener, te puede aportar a tu vida y te puede aportar la curva de aprendizaje. Entonces, no puede ser que el mentor haya tenido otra experiencia distinta a la que tú quieres tener. Por ejemplo, si tú eres deportista y quieres competir en las Olimpiadas, pues entonces tu mentor tendría que ser también un deportista que ha tenido la experiencia de competir en las Olimpiadas, que a veces sí se apunta en tener un mentor y a veces solamente los deportistas tienen un entrenador, ¿no? Que les desarrolla esas habilidades, pero que no ha tenido la experiencia de estar ahí con la presión que se siente, la adrenalina. Y entonces cuando ese entrenador si ha tenido esa experiencia, se convierte en mentor y los resultados, por supuesto que van a ser distintos. Entonces, estas son las 5 profesiones que están muy relacionadas, incluso muy hermanadas, que a veces nos confundimos y que muchas veces se da que necesitamos de todas, ¿se acuerdan? Un capacitador es alguien que da un tema para desarrollar habilidades, transmitir conocimientos a un grupo de personas que tienen la misma necesidad, ¿ok? El consultor es alguien que trabaja con una empresa, o sea, trabaja con un grupo para desarrollar proyectos específicos a partir de un diagnóstico de necesidades, con el cual hace una propuesta de trabajo y se queda a implementarla con ellos para que se apropien de la información, incluso de la metodología. Si nada más te dan la propuesta, se quedó como asesor. Y hay muy buenos asesores, porque tienen esa habilidad de ver dónde y decirte qué hacer, pero ya tú te quedas con la responsabilidad de la implementación. Y el coach y el mentor, que son las otras 2 figuras que se parecen mucho porque trabajan de manera individual, o sea, persona a persona. Uno desarrolla habilidades blandas y el otro desarrolla habilidades técnicas. Entonces, cada una de estas figuras incluso tiene certificaciones, que ese es un punto muy importante, porque llegó un momento cuando yo empecé a meterme a este mundo de la consultoría y empecé a participar incluso en la Cámara de Comercio y creamos el grupo de consultores y de capacitadores y más adelante el de coaches y mentores. Lo que veíamos es que había consultores, decíamos, dicen, porque él dice que es consultor, él dice que es capacitador, no, él dice que es coach, y le manda a poner sus tarjetas abajo de su nombre, que es, y pues ya es. Pero ¿cómo le das garantía a quien te va a contratar de que efectivamente sí es, tiene los conocimientos, tiene las habilidades, cuenta con las credenciales a través del documento que efectivamente diga que lo sabe hacer? Y para eso no hay mejor opción que tener un certificado. Hay instituciones a nivel mundial como la IFC para los coaches, la Red Global de Mentores para los mentores. Hay conferencistas también que certifican a nivel mundial, que avalan que tú tienes ciertos conocimientos, que ya pasaste por un proceso de formación, pero las certificaciones que da el conocer para estas profesiones no tienen pierde, porque no nada más es por haber estado en un curso, sino demostraste con evidencia que efectivamente cumples con ellas.
Así que si tú te dedicas a alguna de estas profesiones o a varias, porque se vale que uno vaya creciendo también en este plan de carrera de ir evolucionando en los servicios profesionales, aprovecha y certifícate, aprovecha también de compartir con otras personas. Y si tú eres un emprendedor o un empresario y estás buscando una persona que te comparta, que te ayude, que te impulse, puede ser que necesites 2, 3, 4 a todos, pero ten claro para qué cada quien. En dónde entra un mentor, en dónde entra un coach, en dónde entra un capacitador, en dónde entra un asesor. Y de verdad, cuando nos volvemos astutos de saber a quién llamar y para qué, bueno, nos acorta la curva de aprendizaje muchísimo, porque son personas que nos van a permitir aprender a través de lo que ellos ya saben hacer. Y eso te va a permitir que tu negocio, tu emprendimiento, tu plan, tu proyecto, lo que estés haciendo, crezca de una manera mucho más rápida. Así que si tú conoces personas que se dedican a cualquiera de estas actividades, pues compárteles este video para que les ayude a seguir creciendo en esta hermosa actividad que tiene que ver con ayudar a los demás a que mejoren en lo que están haciendo. Y si tú eres un emprendedor o un empresario, bueno, ahora ya tienes más elementos para poder seleccionar a la persona correcta que te va a ayudar a resolver cierta problemática. Así que me ha dado mucho gusto estar contigo y espero que nos veamos el próximo capítulo, porque además vamos a hablar ya de los preparativos que tenemos que empezar a hacer para recibir el 2024, para cerrar de manera exitosa y con mucho amor el 2023. Y te voy a dar algunos tips que te van a ayudar muchísimo para que el 2024 sea el mejor año de tu vida. Nos vemos muy pronto. Esto fue Empresaria.